Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes aquí en Topo Chico, Monterrey, República Mexicana o República de México. Es para mí una bendición pero que muy grande estar viéndolos en esta ocasión y viendo que acá en Monterrey hay muchos hijos e hijas de Dios que han recibido la palabra de Dios y están siendo preparados para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Para esta ocasión nuestro tema es unidos con Cristo y en Cristo, para lo cual hemos de leer en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versos 15 al 26, donde dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama o el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es unidos con Cristo y en Cristo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Para poder estar unidos con Cristo y en Cristo, nuestro amado Señor Jesucristo nos dijo que Él vendría a nosotros y estaría con nosotros y en nosotros. Y ahora
para convertirse en una realidad esta promesa de parte de Dios, de parte de Cristo, la promesa del Consolador, del Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en el nombre del Señor Jesucristo, y el cual nos enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que Cristo enseñó. Cristo dijo en San Juan capítulo 12, verso 24, 23 en adelante, dice: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Para Cristo reproducirse como el grano de trigo se reproduce, y para ese grano de trigo producir mucho fruto, tenía que morir, como sucede con los granos de trigo que son sembrados. Mueren en la tierra, pero la vida que está en esos granos de trigo nace en la forma de una planta, y crece esa planta hasta que lleva fruto, y lleva mucho fruto. Un solo grano de trigo sembrado produce mucho fruto en la planta cuando se reproduce en esa planta. Y ahora Cristo, el grano de trigo sembrado en tierra el día de Pentecostés, nació en la forma de una planta de trigo, que es la iglesia del Señor Jesucristo, para llevar mucho fruto, o sea, muchos granos de trigo, muchos hijos e hijas de Dios. Esa es la forma en que el segundo Adán se reproduce en hijos e hijas de Dios. Y ahora, por medio del primer Adán entró la muerte a la raza humana, pero ahora por medio del segundo Adán, la vida eterna para todos nosotros. Y ahora por medio del segundo Adán obtenemos el nuevo nacimiento, para lo cual lo recibimos como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre, somos bautizados en su nombre y recibimos su Espíritu Santo, y así obtenemos el nuevo nacimiento y venimos a formar parte de esa familia celestial, de esa familia de Dios que es su iglesia. Y así como por medio del nacimiento natural somos ciudadanos de la nación en la cual hemos nacido y de la ciudad en la cual hemos nacido, y nuestro nombre está registrado en esa ciudad y en esa nación, ahora por medio del nuevo nacimiento encontramos que somos ciudadanos de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, y nuestro nombre está registrado allí en el libro de la vida del Cordero, porque así como los padres, muchas madres ya tienen el nombre para sus hijos que han de nacer, nuestro Padre Celestial tenía nuestro nombre escrito desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero, para ser manifestados los que tenían allí sus nombres. Así es que podemos ver que todos los descendientes de Dios por medio de nuestro amado Señor Jesucristo tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y el Cordero es Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, quedan bajo la sangre de Jesucristo todos esos hijos e hijas de Dios. Y están unidos con Cristo y están en Cristo en el tiempo que les toca vivir. Pero estábamos con Cristo y en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que nos enseña la Escritura que las ovejas del Señor oyen la voz del Señor, la voz del buen pastor. Y esas ovejas son las que el Padre le dio a Jesucristo, el buen pastor de las ovejas. Y ahora, siendo que estábamos con Él desde antes de la fundación del mundo, miren lo que
sucede con todas estas personas que estaban con él. San Pedro nos habla de este gran evento Primero de Pedro capítulo 1 versos 18 en adelante nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es como hemos sido rescatados, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor de cada uno de ustedes y por amor a mí también, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hemos visto este misterio de Jesucristo, el Cordero de Dios, el cual fue destinado desde antes de la fundación del mundo para rescatarnos a nosotros. O sea que Dios de antemano, antes de la creación, ya Dios en su mente tenía todo programado, todo el programa de redención, en donde el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, vestido de carne humana, moriría en la cruz del Calvario. Ya todo eso Dios lo tenía en su mente. Y fue en su mente, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Los postreros tiempos que son los días postreros, los cuales comenzaron con el comienzo del quinto milenio. Porque el milenio quinto, el sexto y el séptimo milenio son los días postreros delante de Dios, porque un día delante de Dios para los seres humanos son 1000 años. Y ahora ven ustedes el misterio de los días postreros. Es que los días postreros son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y cuando se habla del día postrero, pues se está hablando del séptimo milenio, para el cual Cristo dijo: y yo le resucitaré en el día postrero. San Juan capítulo 6 versos 39 al 58. En ese capítulo tenemos 4 ocasiones donde Jesucristo promete a los creyentes en Él que Él los resucitará en el día postrero. Esto es para aquellos que han partido y aún los que partan todavía en este tiempo, pero que son creyentes en Él, nacidos de nuevo. Pero para los que permanezcamos vivos hasta que Cristo complete el número de su iglesia y se levante del trono del Padre y tome el título de propiedad y reclame todos los que Él ha redimido con su sangre preciosa y resucite a los muertos en Cristo, nos transforme a nosotros, pues los que permanezcamos vivos hasta ese momento en que Cristo resucita a los muertos creyentes en Él, la promesa es que seremos transformados, porque veremos a los muertos en Cristo resucitados y entonces nosotros seremos transformados.
Por eso es que el reverendo William Branham nos habla acerca de los platillos voladores o carros de fuego, que son los que llaman también ovnis, y dice que son ángeles ministradores, ángeles los cuales vienen a la tierra, y dice que no tengamos miedo porque uno de ellos irá a la casa del pastor y también a cada uno de los creyentes también, y entonces ocurrirá el rapto. Es que están ligados a nosotros porque son ángeles de Dios y tienen que ver con nuestra transformación y tienen que ver también con el arrebatamiento de los escogidos a la casa de nuestro Padre Celestial. Vean, en el tiempo del profeta Elías y en el tiempo del profeta Eliseo encontramos a los ángeles de Dios siendo manifestados en la tierra. Un ejército completo estaba protegiendo al profeta Eliseo cuando el profeta Eliseo fue rodeado de los ejércitos sirios o del ejército sirio. El profeta Eliseo, cuando fue advertido por su siervo, que le dijo: mi señor, estamos rodeados de los ejércitos sirios. Eliseo le dijo: son más los que están con nosotros que los que están en contra. Y entonces el siervo se fue, pero luego que miró de nuevo por la ventana y vio los ejércitos sirios, volvió al profeta. No sabemos cuántos minutos transcurrieron. Volvió al profeta y le volvió a decir que estaban rodeados por los ejércitos o el ejército enemigo de los sirios. Y Eliseo le dijo: son más los que están con nosotros que los que están en contra. Oh Jehová, abre los ojos a este para que vea. El profeta Eliseo, por cuanto tenía las dos conciencias juntas, podía ver en la otra dimensión y veía a los ángeles de Dios, pero el siervo de Eliseo no veía porque no tenía las dos conciencias juntas. Pero Dios escuchó la voz del profeta Eliseo y le permitió ver los ejércitos celestiales rodeando la casa del profeta Eliseo. Los montes estaban llenos de los ejércitos celestiales. Y ahora, al ver todo esto en la Escritura, podemos decir: son más los que están con nosotros, a favor de nosotros, que los que están en contra. Las huestes celestiales están a favor de nosotros, están con nosotros en este tiempo, como han estado con todos los hijos e hijas de Dios de tiempos pasados. Esto es así para los que están con Cristo, unidos, y los que están en Cristo. Ahora, para poder estar con Cristo, unidos, y estar en Cristo, tenemos que haber recibido a Cristo como nuestro Salvador, haber lavado nuestros pecados en su sangre, haber sido bautizados en su nombre y haber recibido su Espíritu Santo. Y entonces estamos con Cristo, unidos y en Cristo. Estamos en el cuerpo místico de Cristo, en el cual hemos nacido por medio del nuevo nacimiento, y tenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Por lo tanto, tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Él está en nosotros, y por consiguiente, la promesa que Él dio: yo estaré con vosotros y en vosotros. Y también cuando dijo: y vendremos a Él y haremos en Él o con Él morada. Y ahora podemos ver cómo Cristo viene a los creyentes en Él por medio del bautismo del Espíritu Santo, en donde nos da el nuevo nacimiento y obtenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y somos un espíritu con Cristo. Ese espíritu teofánico es
del espíritu teofánico de Jesucristo. Cuerpo teofánico de Cristo es nuestro cuerpo teofánico. Somos un espíritu con Él. Y pronto tendremos un cuerpo glorificado, igual al cuerpo de Jesucristo, el cual Él nos dará. Ahora, como individuos, vean todas las bendiciones que Él nos ha dado, por lo cual estamos unidos con Cristo y en Cristo. Y ahora, al estar en el cuerpo místico de Cristo, siendo que el cuerpo místico de Cristo es el mismo Cristo en la forma de su iglesia, estamos en Cristo, al estar en su cuerpo místico de creyentes. Para el cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia, el Espíritu de Cristo viene manifestado de etapa en etapa, de edad en edad, en el ángel mensajero correspondiente a cada edad. Y para el día posterior estará manifestado en el ángel mensajero del Señor Jesucristo correspondiente a la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y ese es el mismo ángel mensajero que le dio a Juan el apóstol la revelación del Apocalipsis. Y ahora hemos visto cómo estamos unidos con Cristo y en Cristo. Por lo tanto, pertenecemos a un cuerpo de creyentes, el cual es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. No es el cuerpo de un sistema terrenal, sino el cuerpo místico de Cristo, el gabinete de Jesucristo para su glorioso reino milenial y para toda la eternidad. Y ahora hemos visto cómo por medio del nuevo nacimiento pertenecemos a una nueva raza con vida eterna. Ya tenemos vida eterna al recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y ser bautizados en su nombre y recibir su Espíritu Santo. Ya tenemos vida eterna. Tenemos un cuerpo teofánico eterno que Él nos ha dado. Lo único que falta es que Él transforme nuestro cuerpo y así nos dé un cuerpo físico, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo de Jesucristo, igual a su propio cuerpo. Ahora podemos ver el por qué es tan importante estar unidos con Cristo y en Cristo. San Pablo decía, no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Por medio del bautismo del Espíritu Santo, Cristo vive en cada persona. Y por medio del bautismo del Espíritu Santo hemos nacido en el cuerpo místico de Cristo y por consiguiente vivimos en el cuerpo místico de Cristo. Vivimos en Cristo. Estamos en Él, recibiendo el alimento espiritual para nuestras almas como individuos y recibiendo el alimento espiritual la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. El alimento espiritual que Cristo le da a su iglesia de etapa en etapa por medio del mensajero de cada edad, en el cual está Cristo en el Espíritu Santo manifestado en el ángel mensajero de cada edad, es el alimento espiritual que pasa a todos los miembros del cuerpo místico de Cristo como individuos. Y con ese alimento espiritual, tanto la iglesia de Jesucristo como cuerpo místico se nutre, se alimenta y va creciendo de etapa en etapa, como también nosotros espiritualmente como individuos vamos creciendo espiritualmente hasta que lleguemos a la perfección, hasta que lleguemos a la estatura de un hombre perfecto, hasta que lleguemos a ser a imagen y semejanza de Cristo en toda su plenitud, o sea, hasta que lleguemos a ser transformados y tengamos el cuerpo eterno, inmortal e incorruptible.
Y ahora, la iglesia del Señor Jesucristo, a medida que va recibiendo el alimento espiritual, ¿para qué edad? Va creciendo, porque Cristo va añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos de etapa en etapa, por medio de ese alimento espiritual, siendo dado por Cristo en Espíritu Santo a través del mensajero de cada a su iglesia. Va creciendo la iglesia porque van escuchando la predicación del evangelio a las personas, y Cristo va llamando y juntando a sus escogidos de etapa en etapa. Y también la iglesia, como cuerpo mixto de creyentes, va creciendo en conocimiento de las cosas de Dios, va creciendo en conocimiento de Jesucristo y su programa. Y ahora vean cómo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versos 37 en adelante, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y vean cómo creció ahí la iglesia, de 120 a ¿cuántos? A 3,120. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y cuáles son los que habían de ser salvos de etapa en etapa? Los que están escritos, ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. Esos son los que han de ser salvos, porque son los que Cristo, con su sacrificio en la cruz del Calvario, los ha limpiado de todo pecado. También en el capítulo 13 del libro de los Hechos, versos 48, vamos a ver, versos 46 al 49, dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, o sea, a los judíos, pues más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. Dios colocó a Pablo para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y Dios colocó a Jesús para luz y salvación de los gentiles. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes fueron los que creyeron? Los que estaban ordenados para vida eterna. Esos son los que creen de edad en edad la palabra de Dios enviada por Dios a través
de la manifestación del Espíritu Santo en el mensajero de cada edad. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Así ha sido de etapa en etapa, de edad en edad, y así es hoy, en nuestro tiempo, en la América Latina y el Caribe. Así ha sido de edad en edad, en la tierra de Israel, en Asia Menor, en Europa, en Norteamérica, y ahora le ha tocado a la América Latina y al Caribe. Para que así queden unidos con Cristo y en Cristo los que están ordenados para vida eterna desde antes de la fundación del mundo, escritos en el libro de la vida del Cordero. Por eso es que hemos llegado, y para eso es que hemos llegado a esta tierra en este tiempo final, para así confirmar nuestro lugar en Cristo, en el cuerpo místico de Cristo, y quedar así unidos con Cristo y en Cristo. Ha sido para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de cómo estamos unidos con Cristo y en Cristo. Mantengan esa unión con Cristo y en Cristo, y manténgase cada uno de ustedes unido con Cristo como individuo. Nunca se aparte de Cristo, no importa los problemas que le vengan en su vida. Clame siempre a Cristo para que Él le ayude a seguir adelante todos los días de su vida. Y si en algún momento comete algún error o falta o pecado, confiéselo a Jesucristo, y la sangre de Jesucristo lo limpiará de todo pecado. No se desanime nunca en la vida cristiana. Siga hacia adelante hasta que llegue a la perfección y así obtenga el cuerpo glorificado que Él ha prometido para cada uno de ustedes y para mí también. Y como miembros del cuerpo místico de Cristo, manténgase unido con y en el cuerpo místico de Cristo. Como decía San Pablo, no dejando vuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino manteniéndose en su congregación, sirviendo a Cristo, adorando a Cristo, cantando a Cristo, escuchando su voz, su palabra y trabajando en su obra. De modo que el cuerpo místico de Cristo se mantenga bien unido con Cristo, como cuerpo místico de creyentes, sin tirarse los unos a los otros, sino ayudándose los unos a los otros, y las congregaciones, la una ayudando a la otra o a las otras congregaciones, y las otras congregaciones ayudando a cada congregación. De modo que se mantenga bien unido el cuerpo místico de Cristo y siga creciendo el cuerpo místico de Cristo hasta que complete su estatura perfecta, que será cuando entre hasta el último de los escogidos de Dios. Así como va creciendo el cuerpo de un niñito, a medida que van siendo añadidas células sobre células, y así va creciendo, van creciendo sus huesos, su carne, y así por el estilo. Así, a medida que Cristo va añadiendo a su iglesia las personas que están escritas en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, a medida que van siendo llamadas y colocadas en el cuerpo místico de Cristo, encontramos que va creciendo ese cuerpo místico de Cristo, ese cuerpo místico de creyentes. Y ahora estamos en la etapa final del crecimiento del cuerpo místico de Cristo. Así como el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón fue creciendo a medida que fue siendo construido, y cuando se completó el lugar santísimo, se completó la construcción de ese templo que construyó Moisés y el que construyó el rey Salomón. Y cuando Cristo termine la construcción de su templo espiritual, al
terminar la construcción, al completar la construcción del lugar santísimo de su templo, pues se habrá completado esa construcción de ese templo espiritual. Y entonces será dedicado a Dios para morar Dios en toda su plenitud en ese templo espiritual, resucitando a los muertos en Cristo y transformándonos a nosotros. Y así estará en esta tierra el cuerpo místico de Cristo completo, perfecto, la estatura perfecta de Cristo, el cuerpo místico completo de Cristo en su estatura perfecta, o sea, con todos los pertenecientes a ese cuerpo místico de creyente. Y estaremos aquí todos ya con el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado por 30 o 40 días, y después nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo, en la casa de nuestro Padre celestial. Y entonces allí veremos también su gloria, la gloria de Cristo, y veremos esa bendición tan grande celestial que Cristo tiene allá en la séptima dimensión. Y veremos también la bendición tan grande que Él nos dará en esa dimensión terrenal, porque ya teniendo el cuerpo glorificado, que es un cuerpo en el cual podremos ir hasta la séptima dimensión, que es la dimensión de Dios, allí recibiremos los galardones de Jesucristo prometidos para todos nosotros. Esto es así para los que han estado en el pasado y están en el presente, unidos con Cristo y en Cristo. Y todo esto en amor divino. Y ahora nos ha tocado a nosotros la parte final del cuerpo místico de Cristo, la edad de la piedra angular. Y vean con las personas que Cristo estaría completando su cuerpo místico de creyentes. Es un privilegio grande que Él nos ha dado a todos nosotros, el que seamos las piedras vivas que Él llamaría en el día postrero y colocaría en su templo espiritual, en la parte más importante de su templo espiritual, en el lugar santísimo, en el lugar de morada de Dios, de Cristo, en el lugar donde Él tendrá un trono. Y ahí lo vamos a dejar, porque somos piedras vivas, y en esas piedras vivas se está materializando todo lo que está representado allá en el tabernáculo que construyó Moisés en el lugar santísimo, y lo que está en el lugar santísimo del templo que construyó el rey Salomón. Todo eso es tipo y figura de lo que está en el cielo, y Cristo está materializando en la tierra lo que está en el cielo. De edad en edad ha estado materializando lo que está en el cielo, en el templo celestial, y en este tiempo final tiene que materializar lo que está en el lugar santísimo del templo celestial, lo que está allá en el trono de Dios. Cristo no puede salir del trono del Padre si no tiene un trono en su templo espiritual. Y luego, para el reino milenial también tiene que tener un trono, pero un trono literal, para sentarse y gobernar sobre el pueblo hebreo. Cuando se habla del templo de la iglesia de Jesucristo como templo espiritual, todas las cosas que estarán en ese templo estarán siendo materializadas en seres humanos. Ven ustedes como el candelabro con las 7 lámparas encendidas representa las 7 edades de la iglesia con sus 7 ángeles mensajeros. Y ahora vean ustedes cómo se materializó en carne humana en la iglesia de Jesucristo, pasando por 7 edades con sus 7 ángeles mensajeros. Esos son los 7 espíritus de Dios que están delante de la presencia de Dios. Y esas 7 lámparas encendidas que están delante de la presencia de Dios. Y son los 7 ojos del Cordero en los 7 cuernos del Cordero. O sea, que los 7 ángeles mensajeros son los 7 ojos y los 7 cuernos son las 7 edades. Pero el Cordero también tiene 2 ojos. Y ojos representa videntes, profetas. Porque Dios tiene para el día postrero los 2 olivos, que son los 2 candeleros
que están delante de la presencia de Dios, que son los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Esos dos ojos del Cordero, porque no va a haber un Cordero con 7 ojos y 7 cuernos y luego ciego en cuanto a sus 2 ojos que tiene que tener en su rostro. Y ahora ven ustedes, esos son los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de Moisés y Elías para el tiempo final. Como tuvo 7 ojos en los 7 cuernos, tiene 2 ojos en su frente, o sea, en su rostro. Y ahora para el día postrero encontramos que ya los 7 ojos de los 7 cuernos tuvieron su tiempo y los 7 cuernos también. Pero ahora corresponde al tiempo en que el Cordero estará manifestándose en medio de su iglesia, y por consiguiente los 2 ojos del Cordero tienen que estar manifestados en la tierra, que son los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de los 2 candeleros que están delante de la presencia de Dios. Así como hubo 2 olivos de madera de olivo cubiertos con oro en el lugar santísimo, en el templo que construyó el rey Salomón, tienen que estar los 2 olivos en la iglesia del Señor Jesucristo, que es el nuevo templo, para morada de Dios en Espíritu Santo para toda la eternidad. Y ahora ven ustedes cómo también en el lugar santísimo estaba, sobre el propiciatorio de oro, estaban los 2 querubines de oro que en el cielo representan a Gabriel y Miguel. Por lo tanto, los arcángeles Gabriel y Miguel tienen que estar manifestados en favor de la iglesia de Jesucristo en este tiempo final, con sus ejércitos para proteger a la iglesia del Señor Jesucristo. Y estarán protegiendo también los ministerios de los 2 olivos, los ministerios de Moisés y Elías, que estarán manifestados en la tierra, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo en este tiempo final. Esos ministerios estarán operando en el día postrero por medio del Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo correspondiente al día postrero, al tiempo final. Manifestación que estará siendo realizada por el Espíritu Santo a través del ángel mensajero que Él tendrá en su iglesia en este tiempo final. Ahora podemos ver este gran misterio del templo espiritual de Cristo y de la unión de Cristo con su iglesia, y de la unión de la iglesia de Cristo con Cristo como cuerpo místico de creyentes, porque Él es la cabeza de su iglesia. Así como en el lugar santísimo estaba la cabeza del templo, que era la columna de fuego, en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo estará Cristo, la columna de fuego, el ángel del pacto manifestado. Por lo tanto, tendrá la iglesia de Cristo a Cristo la cabeza en medio de ella en este tiempo final, en la edad de la piedra angular. Y Cristo es para nosotros la cabeza nuestra también, como individuos nosotros. Por eso estamos unidos con Cristo y en Cristo. Ahora hemos visto todo ese misterio, y todavía hay muchas otras cosas que podríamos hablar en esta noche. Recuerden que todo ya ha sido reflejado, tipificado, ha estado en tipos y figuras, que es la sombra de las cosas que vendrían en este tiempo final en la iglesia de Jesucristo. Todo eso está representado en el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó el rey Salomón. Y todo está también en el cielo, en el lugar santísimo celestial. Todo lo que está allá, Cristo lo manifestará acá en este tiempo final. Así como Él ha estado manifestando en su iglesia de etapa en etapa lo que corresponde a cada etapa de la iglesia de Jesucristo. Y todo esto ha sido para estar unidos con Cristo y en Cristo.
manténgase unido con Cristo y manténgase en Cristo, en el cuerpo místico de Cristo, perseverando hasta que seamos transformados. Que las bendiciones de Jesucristo, la del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto Jesucristo, nuestro Salvador, complete su cuerpo místico de creyentes y termine su obra de intercesión en el cielo, se levante del trono del Padre, tome el título de propiedad, lo abra en el cielo y reclame todo lo que Él ha redimido con su sangre preciosa. Lo reclame en su obra de reclamo y resucite a los muertos en Cristo en cuerpos eternos, y a nosotros nos transforme y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestra unión con Cristo y en Cristo. Dejo nuevamente a nuestro hermano y amigo Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta noche, mientras escuchamos el cántico que nos habla acerca del hombre que nos transformó. El que nos transformó interiormente nos transformará físicamente también. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es tan importante estar unidos con Cristo y en Cristo. Mientras escuchamos el cántico, pasará nuestro amado amigo y hermano el reverendo Miguel Bermúdez Marín para finalizar nuestra parte en esta ocasión. Pasen todos muy buenas noches. Quiero cantar